por las cosas negativas que nosotros hicimos en el mundo. Pero como al justificarnos, tú nos absuelves y nos declaras inocentes, a eso agregas todas esas bendiciones que se desprenden del Gólgota, de tu cuerpo en el madero, por haber tomado nuestro lugar, Señor. Te bendecimos, te engrandecemos, Cristo glorioso. Recibe la honra, mi Dios. Y ahora bendice la cantidad de ovejas que aquí están reunidas. Tú conoces sus necesidades, sus problemas, sus luchas. De acorde a esas necesidades, entonces da tu respuesta y nútrenos con tu palabra, Señor. Los oyentes de la radio, los que están en contacto a través de las redes sociales, bendíceles también. A esos hermanos lindos, esa hermana que nos escucha, Señor, desde Bélgica, desde España, en los Estados Unidos, hay hermanos que ahorita en este mismo instante están en contacto, Señor, para poder oír tu palabra. Pedimos bendiciones para todos aquellos que nos escuchan y colocamos cada necesidad en tus manos. Salva a los que son tuyos. Es nuestra rogativa, Padre, y lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro amado Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos avanzando. Quiero volver a repetir lo que dije hace unas semanas atrás. Hoy vamos a avanzar más en la lectura de los textos. No vamos a estar repartiendo en dos temas que ameritan el poder culminarlos ese mismo día. Así es que vamos a estar estudiando un poquito más. No vamos a ver solamente un texto, sino diversidad de textos. Cuando lo tenga, entonces usted me dice: ya tengo el capítulo 6. ¿Qué versículo vamos a leer? El versículo 60 al 66. El tema que vamos a desarrollar le hemos puesto como nombre: la reacción de los falsos discípulos. La reacción de los falsos discípulos. Dice la Biblia, la palabra del Señor: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Está la pregunta. Verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Y viene otra pregunta en el verso 62. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu, dice el verso 63, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, hermanito, tome su asiento si es tan amable. La reacción de los falsos discípulos.
Quiero que lea conmigo los dos últimos versículos que estudiábamos la semana anterior. Es decir, que es el verso 59 y verso 58, así como está sentado. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bueno, desprendemos de esto, ¿verdad? Al desprender de estos dos versículos y tomarlos como contexto, uno va a entender de manera bastante sencilla, fácil, todos los demás versículos. Al tomar esto entonces como contexto, uno entiende desde ya, dando a conocer la introducción, qué es lo que produjo malestar en el corazón de esta clasificación de personas que habían donde Jesús comenzó a dar esta enseñanza. ¿A dónde la dio? No la dio a la intemperie, sino según el contexto, el cual la semana anterior ya hemos desarrollado. Jesús dio esta enseñanza dentro de una sinagoga. Algunos hermanos expositores rechazan esto que yo les estoy explicando, por si el caso alguien, ¿verdad?, estudia alguna herramienta, alguna fuente, y quizás la fuente que usted ha leído o ha estudiado no concuerda con esta explicación. Alguna persona puede decir, pero ese día no era el día sábado. Sí, pero si usted estudia e inquiere un poquito más, no solamente este día, habían reuniones el día sábado. Algunos dicen que hay probabilidades que también se reunían, ya sea el día lunes o el día jueves, para dar una enseñanza. Pero de manera rigurosa, en donde más los judíos estaban habituados a ser enseñados, era el día sábado, es decir, el día sábado. Entonces, la realidad es que, hermanos, respetando en sí lo que es el contexto, para no violentarlo, ¿verdad? Jesús enseñó esto en la sinagoga. ¿Pero qué enseñó? Acerca de lo que ya hemos explicado. Cuando Él les dijo a los judíos, este es el pan que descendió del cielo. Él se estaba colocando como ese pan. Es decir, Él estaba diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. No como el maná que descendió y comieron vuestros padres. Aquel maná ellos lo comieron, pero era para darle en sí mantenimiento a su cuerpo físico. Si una persona no come alimento sólido, se debilita. Pero si una persona ingiere, come, entonces esa persona se mantiene nutrido, se fortalece. El alimento que Dios proveyó a los israelitas en el Antiguo Testamento era ese, el maná, provisión. Comían y volvían a necesitar de ese alimento. Entonces esto se daba con mucha frecuencia porque el cuerpo lo necesita. Pero ese maná jamás produjo la propia vida que Dios a través de su Hijo da a una persona. Simplemente satisfacía lo interno y fortalecía el cuerpo, pero no podía agregar algo mayor. No pasaba de ahí, había un límite. Pero en el caso de Cristo, que es un pan diferente, que es el pan que descendió del cielo, Él nutre el alma. Y cuando nutre el alma del hombre, pero esto es una cuestión no de cualquiera, sino de todos aquellos que se apropian de los beneficios que Cristo
hizo o efectuó en la cruz del Calvario y que se desprenden de ese sacrificio, pero para todos aquellos que creen por la fe. Esto no es de cualquiera, ¿verdad? No es de cualquiera, sino de los que tienen fe. Los que tienen fe, entonces, al apropiarse de esos beneficios, de creer que Cristo fue el único medio para ser salvos, es como que usted estuviese comiendo de ese pan. Es decir, por la fe, usted se está apropiando de esos beneficios. Y al apropiarse de esos beneficios, su alma se nutre por completo. Por eso es que la Biblia dice en la epístola a los Hebreos, la frase que reza así es esta, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, no hay por qué estar buscando más. Si Cristo es el único que puede saciar la necesidad espiritual del hombre, no hay otro, hermano. Por eso es que Pablo en su tesis, él escribía y él decía que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino solamente por Jesucristo. Pablo decía, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces esto de comer de ese pan que descendió del cielo, es solamente se les ha dado esa facultad a aquellos que tienen fe. Y la fe no es algo que se origine en nosotros. La fe no se puede comprar en una farmacia que se le llama la divina providencia o la tienda de la fe. La fe, dice la Escritura, es un don de Dios. Repite esa frase conmigo: la fe es un regalo de Dios. Entonces los que se apropian por la fe son estos los que son beneficiados. Hacia ello quería Cristo inclinar a estos judíos. Pero yo le decía al principio, si usted me escuchó, aquí hay una clasificación de personas. Dice uno de los grandes expositores, Guillermo Hendrickson, es un comentarista bíblico, dice, había una clasificación de personas y él lo clasifica en tres. Uno eran los judíos, ese es el primer grupo que había allí. Otro eran los 12 del Cordero, es decir, los discípulos. Aparte de ellos, había el grupo de judíos que son comunes. Vamos a volver a repetirlo, esa clasificación. Los judíos, aparte de los judíos, los que se le llamaba los discípulos. Tercero, los 12 del Cordero. Por eso es que al iniciar la lectura del primer texto, ya entrando en el desarrollo, si respetamos, hermanos, esa clasificación, entonces vamos a entender fácilmente el primer versículo. Ahí estaban esos tres grupos de personas. Si uno denota esto en el contexto de lo que sucedió hace 2000 años, cuando Cristo vino en su ministerio, según la Biblia, todo maestro tenía discípulos. Ejemplo, Juan el Bautista tuvo discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz, es un alumno. Esa es la frase interpretativa que aparece en la Biblia. Entonces es un discípulo, es un alumno. Todo maestro tenía alumnos. Los tuvo Juan, los tuvo Cristo. Si nos vamos a Pablo tuvo sus discípulos. Usted va a oír a un Timoteo, ¿verdad? Usted va a oír a un Demas, aunque en la Biblia aparecen las expresiones como colaboradores. Pero un colaborador, alguien que ande de ayuda, es un discípulo. Esos eran los discípulos, aprendices, un alumno. Pero denote esto, en el caso de Cristo, cuando Él inicia su ministerio, el Señor, dice la Biblia, llamó a 12. A estos 12
es a los que se les llama los discípulos del Cordero. Del Cordero. Pero aparte de esos discípulos, 12 discípulos del Cordero, los que comieron con él, durmieron a la par de él, y vieron todas las maravillas que el Señor hizo y oyeron las palabras de vida eterna. A esto se le llama el círculo de los íntimos. Ahí estaban. Ahora ya les mencioné las dos clasificaciones, dos grupos, pero falta el tercero, los judíos. Muchos de estos judíos eran incrédulos, eran los que pedían señal. Mas la Biblia dice, señal no les será dada, mas solamente la señal del profeta Jonás. Así como así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, esa es la señal. Así era necesario que el Hijo del Hombre, hermano, muriese, pero también resucitase de entre los muertos. El que tenga oídos para ir que escuche. Cristo estuvo, al igual como Jonás, en esa experiencia. Hermanos, el día viernes lo bajaron de la cruz, el viernes muere. Estuvo viernes contando ese día, ¿verdad? Estuvo sábado y resucitó el domingo. Esa es la señal que se identifica con lo que sucedió en la experiencia de Jonás en el pez. Cristo murió, pero también resucitó. Ese es el tercer grupo, ya dando una idea correcta, completa, ¿verdad?, acerca de esa clasificación. Cuando Cristo inicia su ministerio, no solamente tuvo 12, sino que tuvo más seguidores. A esos otros seguidores también se les llama alumnos, se les llama discípulos. Pero hay ahí el dato importante e interesante, que cuando se habla en sí de la expresión discípulo, para poder referirse o señalar a un verdadero discípulo, hermano, uno tiene que buscar en las cualidades de alguien que es verdadero. Si alguien no llena los requerimientos y no tiene esas cualidades, entonces no es un discípulo verdadero de Cristo. Discípulos los que le seguían, porque la misma Biblia dice que al Señor en su ministerio lo seguían multitudes, porque lo seguían multitudes. Prueba de ello es cuando estudiamos la cantidad de personas que le seguían. Multitud de personas, eran judíos, pero también muchos de ellos le seguían como discípulos. Es decir, habían profesado su fe, estaban decididos a caminar con el Señor, como cuando Él hizo el llamado, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ellos se le añadieron aparte de los 12. Entonces tenía una cantidad impresionante de alumnos, ¿verdad? Pero cuando uno hace un chequeo, un sondeo, diría yo, ¿verdad?, de lo que es falso a lo que es genuino, ahí uno puede verificar que es falso y que es genuino. Probablemente una persona pueda señalar y decir, todos son un montón de sinvergüenzas. No, alto. Nunca hay que generalizar los señalamientos, hermanos, porque cada persona sabe cómo está su corazón delante del Señor. Y no a todos se les puede medir con la misma medida. A todos. Entonces, de entre las multitudes hay gente que ama al Señor, pero hay gente que se ha inmiscuido aparentando lo que no es. Pero con el sondeo, con el chequeo, se verifica que no todo lo que brilla es oro. Es oro. Y de eso trata el estudio de esta noche. Vamos a verificar lo que es genuino y lo que es falso. Lo que es, me voy a adelantar un poquito, lo que es genuino se mantiene en el Señor. Lo que es falso, tarde o temprano emigrará.
Usted sabe qué significa eso, emigrar, ¿verdad? Tarde o temprano, por cualquier cosita, por cualquier cosa, esa persona va a retroceder. El verdadero genuino, el verdadero discípulo, es el que permanece en las buenas y en las malas, en la abundancia como en la escasez. Qué lindo es estudiar la Biblia. Entonces comencemos a entrar en ese tour, en este estudio. Vamos a ver que hay malestar en el corazón de estas personas. Dice el texto número 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué el texto 60 dice al oírlas? Por eso les pedí, les rogué que retrocediéramos a leer el verso 58 y el verso 59, que se enlaza. Al oírla, es decir, las palabras que oyeron en la sinagoga, las expresiones que Cristo les había dicho: este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eso fue lo que Cristo les dijo. Y eso mismo fue lo que produjo ese malestar en estas personas al oír esas palabras. Increíble, ¿verdad? Dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Explico este texto. Hermano, y esta es una característica de lo verdadero. Y aquí mismo vamos a apreciar lo que es falso en la explicación de este primer versículo. Cuando alguien es discípulo verdadero, jamás siente malestar el oír la palabra de vida. Alaben al Señor. Ustedes han oído cientos de mensajes aquí. Bueno, si usted es de los antiguos, ¿verdad? Solamente en mi casa, en la casa que Dios me ha prestado para vivir, porque ahí le dicen a uno en el fondo social, es para 25 años. Con los intereses 60 se tardan, man. O sea que ya en el entierro le entregan las escrituras a uno, porque con la vida de uno en el fondo social, ya la casa le queda a Carmelo, perdón, a la esposa. ¿Verdad, hermano? Entonces ya no ve uno eso para nada, ya no ve. Esa es una, yo no diría una farsa, pero cuánto no se tarda, ¿verdad? Para que le den una casita a uno cuando usted la está pagando con el fondo social. Eso tarda muchísimos años. Muchísimos años. El hecho es que el mencionar esto era añadidura mía. Lo interesante es la explicación del versículo. Es esto donde no tenemos que salirnos acá. Hermanito amado, cuando hay comentarios, por ejemplo, como estos, alguien me decía, y es lo que voy a enlazar con lo que yo le decía, con lo que tengo en la casa prestada. Me preguntaba un hermano me dice: ¿y usted cuántos mensajes tiene guardados en su casita que Dios le ha prestado? Hemos llegado a contar como cerca de 2,000 a 3,000 mensajes grabados en DVDs. De esos 3,500, algunas veces me pongo a chequear desde primero que predicamos hace muchísimos años, hace 24 y pico de años, y uno comienza a ver las fotografías porque es en DVD. No hay nostalgia de regresar a la juventud, porque ya andábamos aproximadamente por los 27, 28 años en ese tiempo. No estoy tan viejo, hermano, aunque ya tengo un buen rodaje, ya estoy ajetreado, man. Pero tengo partes buenecitas todavía, que es el espíritu de seguir predicando la palabra. Entonces, de todos esos mensajes, en algunos de ellos, cuando los veo caras antiguas. Por ejemplo, yo predicando acá y dándoles el mensaje, y veo los rostros, porque en algunas ocasiones, antes eso era muy común, que las cámaras se paseaban acá cuando mis hijos estaban, ellos, hermanos, a cargo de las cámaras. Se paseaban y en veces enfocaban a un hermano enojado.
Entonces, cuando uno ve los videos, uno ve rostros de hermanos enojados por la misma palabra que se está dando en ese mismo momento como estudio. Uno ve el malestar que la palabra produce. Y también se ven en los videos de personas que se van enojados saliéndose de este local. Porque las grabaciones no están solamente en este local, sino en los locales donde estuvimos hace muchos años. Por ejemplo, tenemos grabaciones cuando estuvimos a la par del Pollo Campero, allí donde está una venta de helados. Grabaciones cuando estuvimos en el Tazumal. Y qué no decir de acá que ya llevamos una cantidad de años. Ahí se ven personas que estuvieron y ya no están. La pregunta es, ¿por qué se salieron? No mire los que van caminando, ¿verdad? No mire los que o van entrando. ¿Por qué se salen? ¿Por qué ya no regresaron al Evangelio? Y ahí es donde uno puede chequear, porque nunca les agradó el mensaje de la palabra. Y eso es una señal de que estas personas, su intención no era la correcta, sino una intención egoísta. Porque no todo lo que llega a un recinto, a un local como esto, llevan buenas intenciones. Hermano, es probable que alguien haya venido al Evangelio, se metió porque necesitaba que se le pagaran el recibo de energía eléctrica, o porque le pagaran el recibo de agua, o porque se está escondiendo de la justicia quizás, o porque quizás alguien, la mujer lo dejó y aquí piensa venir a buscar a otra, ¿verdad? Porque hay gente que aquí piensa, me voy a ir a esa iglesia, ahí le van a dar chance a uno que se case 15 veces. Mire, ahorita no vengo con el deseo de pegar fuerte, pero la gente piensa que somos una iglesia común y que no leemos la Biblia. El matrimonio es solamente una vez en la vida, señores, y no 5 veces ni 6 veces. Si por allá hay alguien que todavía hace eso y predica, entonces usted chequee qué es lo original en el ministerio y qué es lo falso. Porque también hasta en este oficio hay quienes se meten sin ser llamados al ministerio. Pero uno es el que tiene que chequear. Yo no vengo a dar nombres aquí, señores, ni a señalar a nadie. El hecho es que allí se verifica lo que es verdadero, lo genuino, y lo que es falso. De aquí se han ido cientos de personas. Cientos de personas. Entonces lo falso es lo que no persevera. Lo falso es lo que cuando oye el mensaje lo irrita. Mejor me voy porque a mí me están tirando. Bueno, sé que estamos dando estudio. El día en que usted sienta que Dios le habla a través de la palabra, dele gloria a Dios. O sea, lo que es genuino. Porque aunque yo lo diga desde la cátedra del púlpito, dele gloria a Dios. Eso no es forzado. Quien lo va a hacer es lo genuino. Lo falso jamás va a dar gloria a Dios. Siempre va a estar irritado. Ya vieron, ya comenzaron a hablar del adulterio. Ya comenzaron a hablar de la fornicación. ¿Por qué? Porque andan mal. Lo genuino siempre estará parado en la brecha de la senda antigua, hermano. A toda alabanza al Señor. Y esto, yo no solamente lo he chequeado en los videos, sino he andado en campañas en donde, hombre, por producir malestar por la palabra, me mandaron a matar. Seguí en la colonia La Gloria, me agarraron de espalda. Todos los que conocen La Gloria, ya pronto lo va a conocer cuando usted expire. Entonces, allá en Aguachapán hay una colonia La Gloria, me agarraron de espalda. Yo dije, si me van a hacer, porque le grité, si sacaron sus armas, 2 muchachitos lo mandaron, la multitud con los ojos cerrados, aprovecharon que mientras iba a hacer el llamado. Y de repente el Espíritu dice, date vuelta, pum, me di vuelta y le dije, cobarde, les dije. Si me van a hacer algo, háganlo de frente. No sean gallinas, les dije. Y les temblaba las manos.
No fueron mis palabras, sino que había presencia del Señor en ese lugar. Dios guardándome. Pero ¿qué les había a ellos, hermano, impulsado a hacer eso? Que no les agrada el evangelio. Les irrita oír la verdad. Pero preguntémosle a un genuino, ¿te irrita oír la verdad? No, el genuino sabe que la verdad nos hace libres. Así dijo Cristo, ¿verdad? Y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Entonces, a un incrédulo jamás le va a fascinar la verdad. El incrédulo siempre va a sentir malestar. Estas personas lo estaban sintiendo por lo que Cristo les había dicho. El que come de este pan, es decir, refiriéndose a Él, de apropiarse de los beneficios, de tener comunión con Él, de tener vida eterna. Eso los irritó. Y las palabras que dicen ahí en el verso número 60, dura es esta palabra, dijeron. ¿Quién la puede oír? Algunos escritores, expositores dicen que el Señor quiso decirles, los incrédulos quisieron decir, dura de entender. Y la realidad es esa, hermano, es dura de entender. Pero ¿quiénes no son las que le entienden? Un corazón lleno de incredulidad no entiende la palabra del Señor ni puede digerirla. Porque éstas habrán de entenderse no en tu propia carnalidad, sino espiritualmente. No le entienden. Dura de entender es esta palabra. Asintieron como algo que no podían digerirla. Esa es la primera característica, vaya apuntándolo. El incrédulo, el falso discípulo, no entiende la palabra. 2, le causa irritación. Le irrita oír la verdad. No puede digerirla. El genuino entiende la palabra. Porque algunos dicen, qué bueno estuvo el mensaje. Dios me habló a mí. El incrédulo le dice al otro, hey, a vos el Señor te está hablando. Vuelva a leerlo, de aquí lo estoy chequeando. El incrédulo dice, este mensaje le cayó bien a mi mujer, lástima que se quedó en la casa. Todo lo que aquí se dice, se enseña, es para los que estamos aquí. Entonces toque a su vecino, toque al que tiene a la par y dígale, ¿venís preparado para abrir tu corazón hoy? ¿Y para qué vos? Porque el Señor quiere hablarte. Y si usted recibe esto y lo recibe con alegría y lo entiende, usted es genuino. Dura de entender, dicen, ¿verdad? Y dice el verso número 61. Vaya leyendo cada texto, por favor. Verso 61 lo tiene, ¿verdad? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Aquí se está refiriendo no a los 12, sino a este grupo de personas, a esa clasificación de otros 2 grupos, judíos como los que se habían agregado a los 12. Estos eran los que no entendían. Jesús se dio cuenta. ¿Cómo es que Jesús se da cuenta lo que ocurre en el interior de una persona? ¿Cómo se dio cuenta que ellos estaban murmurando? La murmura es pecado. A veces usted no puede abrir la boca, pero el Señor ya conoce qué es lo que hay en su corazón. A Dios no lo podemos engañar, señores, ni teniendo una apariencia. No, pero yo no dije nada. Sí, pero adentro lo retuviste. ¿Y cómo es que Dios se da cuenta que lo que yo estoy pensando es así?
Porque Dios es omnisciente y es omnipresente. Él está en todo lugar y Él lo conoce todo. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Cuando terminó desbordándose de las 3 preguntas que le hizo el Señor a él, le dice: Peter, agapas mí. Y él le dijo: Yes, I love you. Chulada. Yes, I love you. Y le dijo el Señor, le volvió a preguntar: Peter, agapas mí. Así aparecen los originales de la Biblia, en el griego. Pedro, ¿me amas como yo te amo a ti? Con el amor ágape significa, no, Pedro dice: te amo, Señor, con amor filial. A Cristo no hay que amarlo como amamos al hermano en carne, que nos unen los lazos sanguíneos. Dios no quiere que le amemos como a una esposa, amor erótico. Dios no quiere que le amemos estor, amor a un amigo en el griego. Dios quiere que le amemos como Él nos ama. ¿Me amas? Y él volvió a responder: te amo, Señor. Y volvió a responder igual que la primera vez. Pero en la tercera le vuelve a preguntar: Peter, le dice: agapas mí. Y él dijo: Señor, tú sabes que te amo. Tú lo conoces, tú lo sabes todo. Aleluya. De Dios no podemos esconder nuestros pensamientos más íntimos. Él escudriña nuestro corazón. Delante de Dios no podemos presentarnos con una apariencia. Él conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Él, sabiendo que estos discípulos estaban murmurando, les dijo: ¿esto os ofende? Es decir, lo que les he dicho en el pasado allá en la sinagoga les ofende. Por eso es que dicen: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? ¿Eso les ofende? Lo que yo acabo de decirles, que soy el pan de vida, y el que come de ese pan tiene vida eterna. Eso ofende al incrédulo. Pero al genuino le da alegría, le da gozo, le trae paz, tiene vida y vida en abundancia. ¿Eso les ofende a ustedes? Y mire, prosiguiendo, porque aquí todos los textos son como un eslabón, enlaza el uno con el otro. Si esto les ofendía, la verdad que les había dicho, entonces viene el Señor, le va a presentar este aspecto importante que quiero que lo lea en el versículo número 62. Es una pregunta. Cuando lo tenga, dígame un amén rápido. Dice: pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Conforme vayamos avanzando en estas expresiones, hay algunos expositores, escritores de comentarios bíblicos, dicen que estos textos que vamos a escudriñar de aquí en adelante son muy difíciles de interpretar. Cuando usted lee, usted lo que tiene que hacer es leer, meditar en lo que ha leído y luego reflexionar en los versículos. Eso le va a dar una idea clara acerca de lo que uno va a exponer. Pero cuando uno lee, no medita, no reflexiona, entonces usted va a estar leyendo lo que usted ha escrito, lo que usted ha escrito como boquejo, ¿verdad? Porque no le entendió. Entonces aquí, hermano, sí es cierto, algunas frases son difíciles de entender, pero teniendo un estudio, inquiriendo y haciendo lo que yo le acabo de decir, sí se puede dar una interpretación correcta acerca del versículo. Porque ¿qué les quiso decir Jesús aquí en el versículo que acabamos de compartir, en el 62, que es una pregunta? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Dice un escritor, quizás usted va a oír una frase que no la ha oído: la opodosis
Probablemente es que Jesús esté diciéndoles esto, hermano. ¿Qué diríais entonces? ¿Acaso la ascensión del Hijo del Hombre no probaría que habría realmente descendido del cielo? Eso les está diciendo aquí. Para poder entender con más claridad esto, necesito llevarlo a la enseñanza doctrinal de lo que se le llama, hermano, la encarnación de Cristo. Es decir, el misterio de la encarnación. Sencillo de entenderlo, ¿verdad? A la luz de la Biblia cuando usted estudia, porque estamos estudiando Juan. Jesús vino a esta tierra por obra del Espíritu Santo. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre envió a su Hijo para enviarlo y redimir a la raza humana del estado caótico espiritual en el cual se encontraba. Se tenía que haber planificado de antemano en la eternidad pasada. Eternidad pasada significa donde todas las cosas tuvieron su inicio. Entonces, para que la raza humana pudiera ser redimida de su condición mísera de pecado que lo llevaba al infierno, condenación eterna, entonces Padre, el Hijo y el Espíritu Santo idearon un plan. A ese plan se le llama el plan de salvación. El Padre es el que derrama misericordia, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica, redarguye de pecado, convence de pecado. ¿Cómo se haría eso posible? Bueno, señores, hablemos de manera normal como todo humano y como todo salvadoreño. Jesús dijo: yo me ofrezco ir a pagar el precio. Voy a tomar el lugar de ellos. El Espíritu Santo dijo: óyeme, sin mí tú no puedes ir allá abajo. Porque primero soy yo el que tiene que hacer sombra al escoger una doncella, una jovencita que estaría desposada. Entonces dijo el Espíritu Santo, estoy parafraseando los hermanitos para entender mejor: voy a ir yo, ¿verdad? Voy a ir allá abajo a la tierra, aunque Él lo llena todo, el Espíritu Santo. Entonces voy a descender y voy a hacer sombra sobre el vientre de esta señorita, y ella va a quedar encinta, va a quedar embarazada, decimos nosotros. Y fue así como María fue escogida estando en una condición de desposo, y de repente quedó. José, donde se dio cuenta, por el amor que le tenía, porque podían ocurrir dos cosas. El matrimonio siempre ha sido un aspecto legal, y uno tiene que entender la cultura hebrea para poder interpretar la Biblia. Entonces, cuando José se da cuenta, y él conocía todo lo legal, una persona podía casarse, pero podía tomarla, hacer la celebración al año. En ese compromiso, la familia del esposo y de la esposa, los padres de ambos, firmaban un contrato legal. Y firmaban los dos que habrían de desposarse, es decir, el hombre y la mujer, un contrato legal. En ese contrato, allí mismo se definía el mantener ese respeto. La mujer tenía que esperar a su esposo durante ese año, y el hombre también. El que rompía ese contrato legal, podían suceder dos cosas. Si alguien lo quebrantaba porque metía la pata, cualquiera de los dos, entonces, al romperse, esa persona estaría cometiendo, claro, si hacía algo ilícito, una acción de adulterio. Y la acción de adulterio en la Biblia, bajo la ley, hermano, estipulaba que esa persona tenía que ser apedreada, porque estaba quebrantando el asunto legal. ¿Me están escuchando y entendiendo a la vez? Ok. El que sabía que su cónyuge había quebrantado ese pacto o ese contrato, podía hacer otra cosa también: irse
irse, salir de la ciudad y no hacer bulla. Así era el caso de José. De tanto que amaba a esta señorita, que mejor él decidió irse y callarlo, hermano. Hacer voto de silencio y no decirle a nadie porque la amaba tanto. Él se estaba descansando cuando Dios le habló, ¿verdad? Y le dijo que lo que había en el vientre de la señorita no era obra de la carne, sino que lo que había allí era de una estirpe diferente. Era el mismísimo Hijo de Dios. Y que no la dejara, sino que la recibiera. Aleluya. Bendito el Señor, hermano. Por eso es que uno tiene que dar el contexto, ¿verdad? Y él hizo como Dios le hizo. Fue así como recibió a María. Y estaba consciente que el niño que había en el vientre no era de él, no era de Carmelo. Porque hasta el nombre y cómo se llamará el niño, ¿verdad? Le pondrás Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí se agrega el otro nombre, ¿verdad? Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y ahí, entonces a ese misterio de la encarnación se le llama el descenso. Fue así de la manera como la segunda persona de la Trinidad asimiló una naturaleza igual que la nuestra. Por eso es que Juan capítulo 1 dice, y el verbo, es decir, el logos, la palabra, se encarnó. Se hizo carne, se personificó. El Dios Espíritu ahora habita entre medio de los humanos. El Dios Espíritu habitó en su Shekinah. En el tabernáculo descendía Espíritu, dando a entender que estaba en medio de su pueblo. Espíritu. Pero qué lindo es que nosotros lo tuvimos hace 2000 años, no en espíritu, sino en cuerpo. Se le podía palpar, se le podía tocar, se le podía oír las frases verbales, orales que le enseñaba. ¡Oh, gloria a Dios! Porque cada palabra que hablaba eran palabras de vida eterna. Diga gloria a Dios en esta noche. Esa fue la venida del Hijo de Dios, su primera venida. Y ese es un misterio. Por obra del Espíritu, de manera sobrenatural, hizo sombra y quedó embarazada. ¿Y qué no diríamos entonces? Si Cristo mismo ya les había dicho que Él era el pan que descendió del cielo. Y no habían creído esa frase, que Él era el pan que descendió, que el Padre envió en su misericordia como regalo para una humanidad perdida. Si no creían en eso, que Él era el pan, que Él era Dios, que Él era el Mesías, entonces dice el Señor aquí, ¿qué dirías entonces de la ascensión del Hijo del Hombre? ¿Qué dirían ustedes? Que si me vieras a mí elevarme a los cielos, porque de allá vine del cielo, subir a donde estaba primero, ¿qué dirían de eso? ¿Se convencerían? No, hermano, a un corazón incrédulo, aunque vea milagros, nunca se le convence. Aunque Cristo se les presentara ascendiendo al cielo, ellos lo que pedían eran señales. Ni aún con eso, un corazón incrédulo es abastecido. Porque no se trata de ver, se trata de confiar. La fe supera el ver. Aleluya. La fe supera el ver. Porque cuando hay fe, hay bienaventuranza.
Cristo mismo dijo esta frase y se la dijo a Tomasito. Le dijo: Tomás, ven, porque él había dicho: no, el Señor no ha resucitado. Le dijeron: Tomás, el Señor resucitó. No, dijo él: no, yo no creo, mi maestro ha resucitado. Hasta no ver, no creer. Aquellos que rezan así, dicen ese tipo de expresiones. Y el Señor se le aparece, porque Tomás había dicho: hasta no meterle mi mano en su costado, es decir, el costado que fue horadado por la lanza, hasta no meter mis dedos en sus manos horadadas por los clavos. Entonces quería tocarlo, quería ver. Y cuando el Señor se le aparece, lo llama, él dice: Tomás, ven, ven, come on. Ven, Tomás. Le dice el Señor: mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en mis manos. Le pregunto a usted, que le gusta leer la Biblia, ¿lo hizo? ¿Qué me dicen ustedes? Dice que cayó tirado al piso y dijo dos frases que tienen mucha relevancia. Dijo: Señor mío, que es la palabra curios, soberano. Y dijo la palabra Dios mío. Ahora sí creía que el que estaba allí era el Dios todopoderoso. Era su Señor, su Dios. Y viene el Señor, le dice: porque me vistes, creísteis. Más bienaventurado los que sin ver creen. Toque el que tiene la par y dígale: tóquelo, tóquelo. Dígale: yo no sabía que tú eras bienaventurado. Dígaselo, abrácelo, abrácelo. Yo no sabía que tú eras bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado el que tiene la par suya y usted? Porque creímos sin ver. ¡Aleluya! Siento un fuego de Dios en este lugar. Él está aquí. Dichosos. Y estos tipos, aunque vieran que el Señor se fuese elevando a los cielos en su ascensión, aún así, aunque le mostrara esa otra prueba, un corazón incrédulo no se convence. ¿Y cómo se puede convencer a alguien si no tiene el elemento número uno, que es la fe? Una persona sin fe no tiene nada. Esa es otra característica de un genuino a un falso. Un genuino dice: Dios lo hará. ¿Y dónde está él? Pues aquí está. Porque su palabra dice en Mateo 28: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Genuino. El genuino diría: pero no creo. ¿Vos crees que Dios puede obrar aquí? ¿Cómo no? La Biblia lo dice, que para el que cree. Aleluya. Todo lo es posible. Todo lo es posible. Es característica de un genuino. Pero de un discípulo falso, siempre, se haga lo que se haga, se manifieste lo que se manifieste, hablando Dios en su palabra, siempre pedirá señales. Su corazón estará cerrado de entender, de percibir, de recibir, porque está lleno de incredulidad. Verso 63. ¿Qué dice el verso 63? El Espíritu, dice Cristo, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Capten la idea. Lo que Jesús les dijo en el verso 58. Pensaron que eran palabras que tenían un contenido
de no llevar vida, sino palabras, como dicen las personas, que se lleva el viento, muertas. Jesús ahora con lo que les he dicho a ustedes, Jesús ahora aquí, en este versículo, al decirles, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Uno tiene que tener cuidado, porque hay personas que interpretan bajo su propia conveniencia este versículo. Yo, hermano, me he relacionado con tantas personas, no digo los títulos que tienen los ministros, pero hay personas que por no inquirir en la Biblia, dicen, ¿para qué leer libros? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué leer doctrina? Y le aconsejan a sus mismos feligreses, no lean mucho, no lean la Biblia, porque de nada sirve la letra, eso envanece, mas el Espíritu edifica. Es mejor ayunar, es mejor orar bastante, porque el Espíritu es el que edifica, mas la carne, la letra, no sirve para nada. O sea que explican un texto sacándolo fuera de contexto, y eso se vuelve una herejía. ¿Qué quiso decirles el Señor entonces aquí? El Señor les quiso decir esto: mi carne como tal no os puede beneficiar. ¿Por qué les dice esto en explicación? Estoy explicándoselo a usted. Mi carne no puede beneficiar, porque los judíos en su incredulidad habían malinterpretado lo que el Señor les había dicho anteriormente, cuando les dijo, el que coma de mi carne y el que beba de mi sangre no volverá a tener hambre jamás. Ellos lo entendieron de manera literal, pensaron de que el Señor le está hablando de canibalismo, no pudieron concebirlo. Pues ahora esa mala interpretación, el Señor ahora se los va a clarificar, lo que ellos habían malinterpretado mal. Si lo entendieron así, mi carne como tal no os puede beneficiar. Dejad de pensar como yo estaba pidiendo que comieras literalmente mi cuerpo, lo que acabo de decirle, que literalmente ellos lo habían malinterpretado, tanto su carne como su sangre, lo habían entendido de manera ilógica, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, lo que otorga y sostiene la vida y da vida eterna es mi espíritu. Eso significa el texto, hermano. Es decir, mi persona, en el acto de dar mi cuerpo para que sea destruido y mi sangre para que sea derramada. ¿Qué nos hace recordar esto? Mateo capítulo 26, en la Santa Cena. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Eso es lo que significa. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Él iría con esa carne a dar su vida, porque la carne nada aprovecha. Pero ese espíritu en sí, la esencia, eso es lo que da vida. Por eso es que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué lindo. Y dice el verso número 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús se los declara a ellos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Se conoce todo, hermano. Él conoce todo. Algunos de ustedes que no creen, es un corazón atestado de incredulidad. ¿Cómo va a creer si no está el elemento de la fe? Él sabía. Jesús conoce lo que es genuino y Él conoce lo que es falso. En todos los tiempos, en todas las décadas, Jesús conoce quiénes somos nosotros. Hay una noticia que nos pone a temblar. Dice Mateo que Él viene con su aventador en la mano. Ay, hermanito. No, y todos alaban a Dios. Cristo está aquí. Tú no lo ves. Cristo está aquí.
todos cantamos y todos lloramos y hasta nos salen los mocos y empapamos el pañuelo de lágrimas, hablamos en lenguas, interpretamos, profetizamos, pero Dios conoce nuestro corazón. Él viene con su aventador, el instrumento que usa un campesino, su aventador en la mano. Y cuando Él venga, Él sabe lo que es genuino. Él sabe qué es la paja y Él sabe que Él es el trigo. Dice que lo que hará es apartará la paja a un lado y el trigo los guardará en sus graneros, que es el cielo. ¿Qué hará con la paja? La quemará. Porque no todo lo que va a un lugar es genuino. Es genuino. Él conoce a algunos que no creen, porque Él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y hasta dice aquí, ¿y quién le había de entregar? Conocía quién era el diablo en medio de los 12. Porque ese es el mejor ejemplo. Que de entre los 12 del Cordero había un diablo. O sea que en los 3 años y medio tuvo el diablo a la par. Sí, hermano. Por eso es que oí una hermana que oraba en una vigilia: Señor, te pido por el reconcilio del diablo. Quizás algún sobrino, ¿verdad? Entonces el diablo verdadero, ese, para él ya no hay chance, hermano, de arrepentimiento. Ya no. A él espera la condenación eterna, el juicio en el infierno, el castigo eterno. ¿Verdad? Entonces, él conoce, sabía quién era Judas. Que Judas ahí estaba, Señor, esto, él era el tesorero, hasta tesorero era, hermano. Tenga cuidado usted, cuídese lo que tiene a la par. Porque usted puede ver una apariencia religiosa. Ay, aleluya, aleluya, aleluya. Ese Señor conoce. Yo sé que con este mensaje, esta explicación, estoy causando malestar en algunos. Más de algún diablo hay por ahí, hermano. Y por la cola se le echa de ver el coyote, porque cuando va caminando le esconde. Pero Él conoce sus ovejas. Sus verdaderas ovejas oyen su voz y vienen a Él. Él conoce. Sabía desde el principio. Sabía que Judas le iba a entregar. Verso 65 y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Les está diciendo a esos judíos. O sea, como ustedes no tienen fe, como ustedes son incrédulos, ¿verdad? Y aunque a ustedes les cause malestar lo que les he enseñado, y aunque les haga otro milagro de ascensión, no creería. Porque no se trata de presenciar milagros, no se trata de convencerlos. Se trata de que alguien tenga fe. Porque para venir a Cristo se necesita la fe. Y la palabra fe es confiar. Sí, porque si es un don de Dios, nadie por sí solo puede venir al Señor con su carita así, que tiene esa carita así de caimito. Sí, uno, así la carita así aparentadora, así, qué humilde el hermano. ¡Ah! Es así, saca las uñas de repente, hermano. Yo pensé que era humilde. A pesar de que damos la cara de humilde, no podemos venir por nuestra propia carita o cualidades humanas. Nadie puede venir por sí solo. El Señor explica eso aquí. Os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Cuando Él dijo estas expresiones, vea lo que ocurre con lo falso. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero ¿cuáles son esos discípulos? Lo que yo les he explicado. Por eso es que hablamos de 3 clasificaciones, de 3 grupos de personas. Los discípulos, estos habían creído en Él en el principio.
Pero cuando fueron confrontados con la verdad y no creyeron a ella, no la aceptaron, sino que la rechazaron, la pasaron por alto. Entonces dice que regresaron atrás. Regresaron a la rutina de antes, a sus trabajos. Si habían dejado el pecado, regresaron al pecado. Así le pasa a lo falso, hermano. Y en todas las épocas habrán estos tipos de personas. Que muchos comenzarán bien arrancando. Allá voy, Señor, daré mi vida por ti. En el camino lo quiero ver. Porque muchas veces decimos, Señor, te amo, te amo. ¿Saben ustedes que entre las palabras que decimos hay uno que está oyendo y que es nuestro enemigo? Lea la Biblia. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades, espíritus que se mueven en los aires. Por ahí ha de andar el diablo, hermano. Y hay gente que dice, Señor, te amo, mi vida daré por ti. El diablo lo está oyendo. Y viene y le pide permiso a Dios. Dame permiso. Quiero chequear, quiero verificar si lo que te dijo ese bocón es verdad. ¿No oíste que te dijo que te ama? Sí, dijo el Señor. Porque el diablo no se mueve por sí solo. El diablo es esclavo del Señor. Si Dios se lo permite, lo busca a usted. Para probar, para corroborar si su fe es genuina. Las pruebas comprueban eso. Cuando vengan pruebas, es porque Dios está permitiendo probarle al diablo a ver usted cómo reacciona. No sé si me entiende. Entonces por eso es que son las pruebas. Nunca tenemos que decir, ay, yo no soy hija de Dios, no soy hijo de Dios. Ay, Dios hace excepción de persona, ya no me ama. Pues cuando tenga pruebas es porque Dios te ama. El verdadero oro, cuando es metido al fuego, nunca le pasa como la hojarasca que se quema. Cuando el oro es metido en el fuego, se purifica, sale más pulido. Cuando seamos sometidos al crisol de la prueba, pero seamos perseverantes, pacientes, porque los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Si tu fe es genuina, vas a salir a flote. Y aunque el diablo te susurre, ¿dónde está tu Dios? Dile en la cara al diablo, mi Dios está sentado en su trono. No es como aquello, vea, que por un chambre se van de la iglesia. ¿Y por qué no van, hermano? Andan hablando en mal de mí. ¿Y qué dijeron? Que yo no soy nada. Y algunos, hermano, ¿por qué no le? Una falda lo botó. Una vieja fea. Más bonita su esposa. Hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? Es que me metí con el diácono. Y sí, mejor no digo nada de los diáconos. Un viejo feo la botó. No los diáconos. Es que mi problema económico, por eso es que ya no voy a la iglesia, es que ya no vendo igual que antes. Mire el tipo de cristianos que hay hoy. Ay, si los metieran como a los cristianos en la iglesia primitiva, cuando los emperadores desataron persecución en contra de la iglesia, los tiraban a los circos, a los estadios, al estadio que habían creado ellos, hermanos, los tiraban, sacaban los leones. Capaz que a ustedes lo meten en un león. Quisiera probar eso algún día, Manuel. Pedirle permiso a un señor que tenga circo y présteme león y encierro a los hermanos allá en la... Vamos a ver si es cierto. ¡Sos cristiano! Aleluya. Lo genuino es lo que echa raíces. Lo genuino aguanta pruebas. Lo genuino está en las tempestades. Lo genuino aguanta los vituperios. Lo genuino aguanta los señalamientos. Porque no hemos sido llamados por el hombre, sino por el Dios Todopoderoso. Digan gloria a Dios. Estos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quién es el que se mete en problemas cuando retrocede?
Hay gente que es malcriada. Ya no voy, ya no soy evangélico, renuncio al liderazgo, ya no quiero reunión celular. ¿Quién se mete en problemas? Ese montón de líderes aguados, aguacates que hay. Sí, porque es la realidad, hermano. Ay, si me odian, odienme. Si me aman, no me importa que me amen. Si me I love yous. Entonces hay un montón de gente aguacate. Ya no, aquí está mi reporte, porque no puedo ni ir ni el día lunes. Aguacate. Irresponsable. Es que mi esposo no me trata bien en la casa. Una mujer de oración se para bien. Se para bien y ora por ese viejo ogro. Testimonio es lo que manda. La oración es lo que manda. Pero ahí viene, hermano, me dejó mi mujer. Hermano, ¿a dónde venden lazos para ahorcarme? Hermano Ezequiel, va a traerme uno. Hermano Ezequiel, va a traerme uno. Atrás, que ahorita mismo lo brindamos. Hermano, un cristiano que tiene fe, un genuino. Si tu mujer te abandona, sigue adelante. Si tu marido te abandona, hermana Marta, bien hasta así, sigue adelante. Si te menosprecian, te apuñalan, te traicionan, con todo Jehová te recogerá. Lo genuino. Pero no, hay gente que dice, ya no aguanto esta prueba, ya no aguanto. Aguante un poco más y el que ha de venir vendrá. Lo falso, por cualquier cosa, no me ayudan, no hay amor, asadón. Por todo, hay gente que por todo, hermano. Muy fuerte habla el hermano Wilber. Ese hombre bárbaro, sanguinario, terrorista. Por poco me traban Bin Laden, hermano. La verdad los incomoda. Vamos a ver la respuesta que el Señor les da a los otros discípulos que quedan por ahí. Porque Él no quiere gente a la fuerza. Él no quiere gente por compromiso. Él quiere gente que le ame de verdad. Demos un aplauso fuerte, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Dios eterno. Nadie se vaya a mover, por favor, de su asiento, por tu palabra bendita. Señor, hemos recibido la respuesta tuya en esta hora. Levántenme la mano todos, por favor, levántenme la mano todos. Sí, no se quede nadie si no levanta su mano. Levántenme la mano, todos los amigos, levántenme la mano. Hasta los que están caídos, los que son aguacates, también levanten la mano, levanten la mano. Todos los que andan aguados, hermano, en el evangelio, ya no puedo, levántenme la mano. Repitan conmigo esta oración. Los que hoy van a reconciliarse y los que hoy le van a rendir por primera vez su vida a Cristo, levántenme su mano. Repita, abre tu boca, abre tu boquita y di conmigo en esta noche: Padre Celestial. Repite, Padre Celestial, yo he oído tu palabra hoy, Señor, y la he atesorado en mi corazón. Yo ando mal delante de ti, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Yo ahora te confieso que me apropio por la fe de lo que tú hiciste por mí en la cruz. Como de tu carne y bebo de tu sangre para tener comunión. Señor, perdona, repite, perdona mis pecados. Yo me arrepiento y te abro las puertas de mi corazón. Yo ahora te recibo a ti, Señor, como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que eres Dios y creo que tomaste mi lugar en la cruz. Y creo que tu sangre me limpia y creo que ahora me das vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tan grande privilegio del cual tú me colmas en esta hora. Gracias. En mi corazón hay una canción, aleluya, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Adórale, adórale. Para aquel que me amó
repítelo. En mi corazón hay una canción. Toda la iglesia adorando al Rey, que demuestra mi pasión. para mi Rey, aleluya. Para mi Rey y Señor. Adoren al que vive, para aquel que me amó. Vamos a decírselo. Hermoso eres tú, mi Señor. Las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. El